Pues el día de hoy tuve una sesión que me dejó con un sentimiento muy hermoso de cómo nuestras estructuras pues se siguen repitiendo y tienen una razón muy lógica. Te platico a grandes rasgos el caso porque seguramente es tu caso. Ujú. Y te puede ayudar, ¿no? Eso es mi intención, que te ayude. Bueno, el caso es de una personita que se siente en carencia. Ujú. Probablemente no llega a tener carencia así de ya no llego a fin de mes. Sin embargo, siempre tiene esa sensación de no llego a fin de mes. Ujú. Y me dice, llegan los recursos, pero llegan los recursos por otro medio. Ajá. Por otro medio menos por los propios. Cuando son por ejemplo, otro medio como una herencia, ¿no? Y el dinero que se tiene trabajado alrededor. Pero cuando lo trato de hacer por medios propios, no fluye. Cuando lo intento hacer por mis propios también medios, no fluye el dinero. Tiene que venir a través de otros. Entonces, bien, lo que hacemos nosotros los angeloterapeutas cuánticos es que, listo, perfecto, vamos a ver, no sabemos qué va a salir, pero vamos a ver qué guían allá arriba, ¿no? Y entonces, ella identifica un momento muy importante, ¿no? Cuando esto comenzó, y dice, es que yo veía a unas personas muy queridas que habían invertido todo en su casa y hasta que se les acabó por completo y entonces ya no podían sostener esa vida y empezaron a tener que ir vendiendo todo. ¿Te suena? Tuvieron que empezar a vender cosas, su coche, etcétera, porque ya no podían ni pagarse la colegiatura, ¿no? Hasta que pues se tuvo que dejar todo y bueno, se fueron a un departamento. Y bueno, parte de este familiar termina falleciendo de un ataque al corazón, ¿ok? Y me dice que a ella le impactó mucho eso y que sintió que desde ahí ella misma también ya le cuesta mucho trabajo invertir en ella misma, etc. Entonces empieza a pasar una cuestión muy lógica. Cuando nos vamos a una escena lógicamente, una escena lógicamente, ¿a poco? ¿Dónde está relacionado con esto? Porque nosotros vamos a tener que buscar la causa. Nosotros vamos a la causa. No nos queremos estar ahí entreteniendo con los efectos, ni dándole la aspirina al efecto. Porque si no, siguen generaciones con el mismo conflicto. Generaciones. Entonces, está esa escena, ella le da mucho miedo ver que entonces no es seguro invertir en una casa porque la puedes perder. Y cuando vamos a sus escenas anteriores que están relacionadas con esta, pues una escena anterior pasa un accidente automovilístico y ella se siente responsable por todo lo que sucede alrededor de ese accidente automovilístico. Y cuando todavía nos vamos a su infancia, bueno, por ciertos conflictos que habían con sus papás, ella dejó su rol de hija donde se divertía y demás, como todo niño debería de hacerlo, y tomó ese papel, ¿no? Y ese papel de responsabilidad, ¿no? Y sobre todo en su percepción de ella, porque esto es lo importante. No sabemos si en realidad fue así, pero es su realidad. Y si es su realidad, es válida esa realidad. Si le preguntamos a su hermana, lo habrá vivido de otra manera. Si le preguntamos al padre, de otra forma. Y entonces no podemos decir, mira, eso no es verdad. Es verdad desde cada punto de vista. ¿Ok? Y ella lo vivió también siempre había un castigo con el dinero de chiquita. Pero no hacia ella, sino de su papá hacia su mamá, pues de repente, o si había un enojo, pues no había dinero, ¿no? O si de repente había cualquier cosa, situación alrededor, pues tampoco había dinero. Y entonces veía a la mamá sufrir porque ahí de chiquita sí no llegaban a fin de mes. Pero ahora tú dirás, ¿qué tiene que ver estos
3 eventos en sí. O sea, a lo mejor así como te los cuento, tú dices, es que no le veo ni la secuencia, Grisi. Para eso se nos activa una lógica y para eso tenemos aquí a los guías haciendo un gran trabajo con nosotros. Entonces, cuando sucede lo de ese evento que unos seres queridos perdieron su casa y todo lo que habían invertido, ella estaba embarazada de su tercera hijita. Y entonces, embarazada, ella siempre había tenido partos naturales y muy bien, pero cuando estaba embarazada de su chiquita no pudo tener ese embarazo natural porque el bebé tenía sufrimiento fetal. Su corazoncito estaba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y era muy peligroso, entonces le hicieron cesárea y para ella también eso fue como una sensación de fracaso. Siempre había tenido mis hijos rápido y natural y este fue muy impactante. Bueno, dirás que no está relacionado. Ahora te voy a decir la lógica biológica y cómo sí puedes desprogramar tu carencia económica que tienes. Sí, pero necesitas encontrar la lógica que está relacionada y es individual. Tu historia es vivida de alguna manera muy distinta a la de otro miembro de tu familia. Bueno, la lógica biológica es, el corazón gestiona el territorio. El corazón bombea la sangre a todos los órganos. Entonces, el órgano, desde la lógica biológica, gestiona el territorio. Y la casa es territorio, porque desde que éramos cazadores-recolectores, necesitábamos un territorio para poder tener crías. Necesitábamos un territorio para sentirnos protegidos. Necesitábamos un territorio para la descendencia y la seguridad. ¿Ok? Pero el territorio, la casa es territorio, pero para el inconsciente el vientre es el territorio que simula la casa, ¿no? Nuestra primera casa que tuvimos fue el vientre materno. Pero territorio para el inconsciente también puede ser el coche, el marido, los hijos. Aquello que me da seguridad y que siento que me pertenece, para el inconsciente es territorio. Y el corazón gestiona el territorio. Y lo que hay detrás de un infarto a nivel emocional, no médico tradicional, es pérdida de territorio. De entrada, la persona murió, el dueño, digamos, de esa casa y de toda su familia y con toda su inversión, murió de un paro cardíaco. ¿Cómo no? Si perdió todo su territorio. Perdió la casa, la vida que tenía, tuvo que ceder el coche, venderlo, Y mientras estaba pasando todo el estrés, todo ese estrés era un conflicto que permanecía activo. Cuando uno se relaja, el cuerpo tiene que reparar todo lo que se dañó durante el conflicto, por decirlo así. Y una forma de reparar es precisamente los temas de territorio los gestiona el corazón. Si el conflicto fue extremadamente grave, pues la reparación es un infarto. Así de grave también es. O sea, una vagotonía es el término médico. Una vagotonía te puede llevar a la muerte. Si pasamos en un conflicto muy grande y durante un tiempo prolongado, el cuerpo tiene que sanar esa misma cantidad, digamos. Entonces no alcanzó. Ya vimos acá que ¿qué relaciona el inconsciente aquí? Tener una casa es muy peligroso. Tener una casa es tan peligroso que la pierdes y mueres. O sea, no cualquier cosa, chicos. Aquí hubo una muerte que desde el inconsciente biológico y la lógica biológica fue por la pérdida de casa. Entonces entiendo que la chica consultante haya sido tan impactante que ella misma
se compró toda esa carencia, ¿no? Y la vive en su día a día, aunque no de manera real, pero en sentimiento. Ahora, ¿qué pasaba? Ella estaba embarazada cuando esto estaba ocurriendo ahí como que por fuera, porque eran familiares, no era ella la que lo estaba viviendo. Bueno, ¿y qué pasó con el sufrimiento fetal? La bebé en su corazón tenía la misma alteración de frecuencia cardíaca. Y luego nos dicen, ¿en qué se basa esto de la lógica biológica? Es que es más que comprobable. ¿Qué esperan? Más que comprobable. Acá, paro cardíaco. Y acá un tercero que lo está viendo desde lejos, que está embarazada, la bebé está manifestando las mismas arritmias en su corazón. Tanto que tuvo que haber una cesárea porque si no también le da un infarto ahí adentro del vientre. Pero cuando nos vamos a la historia, ¿no? Eso estaba pues de chiquita también. Yo también veía, pero ahora ya no está por allá afuera el conflicto. ¿Esto por qué te lo digo? Porque tú estás viendo un conflicto que está a la distancia, que te está súper impactando y crees que no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver contigo, todo. Entonces, me está impactando, ¿no? Que eso que sucede allá con familiares o amigos me impacta. Tiene que estar en tu historia, nada más hay que encontrarlo. Y en el caso de ella, pues ya de chiquita eran sus padres los que estaban viviendo, no llego a fin de mes. ¿Y qué hizo ella? Yo me hago responsable de todo para tratar de sobrevivir. Y es su vida actual. Me tengo que hacer responsable yo. No puedo aceptar ayuda, no puedo relajarme. Y entonces eso es un modo supervivencia, ¿no? Cuando logras hacer estos vínculos en tu propia historia, y esto es súper resumido, estuvimos 2 horas en sesión, esto es súper resumido, pero cuando logras darte cuenta, empiezan a caer muchos ladrillos concienciales. Durante el proceso es cuando dices, mira, claro, hace mucha lógica. Es que hace tanta lógica cuando ya lo ves a detalle y hay un proceso de liberación y de reestructuración y hacemos lo que se hace en la película Tenet o lo que se hace en la serie Dark, más o menos. ¿Qué hacemos? Nos apoyamos de esos espacios-tiempo para que en el presente mi percepción cambie. Y si mi percepción cambia, listo, cambia tu realidad, por supuesto. Cambia tu realidad. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? ¿No? ¿O qué te quieren decir con esto? Estás viviendo una carencia en estos momentos, ¿cierto? ¿Alguna carencia económica? Algunos o muchos de ustedes están pasando por eso. Y esta chica pues me decía, ¿no? Hermosa, me decía, tienes toda la razón, porque le digo, tienes que disociar la inversión del territorio. Ya que lo vimos todo, el inconsciente grabó. Invertir todo en una casa, en un territorio, es igual a pérdida, igual a muerte. ¿Ok? Entonces, ya que vimos todo el panorama general, hay que disociar la inversión con el territorio y con la muerte. Porque el inconsciente lo tiene como peligro extra, top del peligro, ¿no? Y ahí nos llevó a otras cosas de conciencia. Cuando digo hay que disociar la inversión del territorio y de la muerte, dice, es que ahora que lo recuerdo, ¿no? ¿Cómo me costó vender una oficina? Porque yo quería que ese dinero, yo dije, cuando se venda esa oficina, ese dinero lo invierto en otra cosa que ella quería. Le digo, por supuesto que eso no se vendía y no se vendía y fue un suplicio y todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque el inconsciente no quiere que haga inversiones ella.
No quiere que haga inversiones, entonces se va un paso antes. ¿Ven la lógica? No, que no se venda esa oficina para que no haga inversión y no se me muera de un paro cardíaco. Mejor bloquea el punto A antes de llegar al D, a la consecuencia. Empezó a darse cuenta de todos los bloqueos que tenía porque simplemente ella quería hacer una inversión. Y me dice, me pasó con tu sesión. Me dice, de hecho, y esta frase es buenísima. Me dice, yo quería una sesión y una sesión y una sesión, pero me costaba invertir en eso. Entonces le dije a ellos, esta inversión es muy fuerte, Ángeles. O sea, de veras que si no la tengo que hacer, por favor que caiga un rayo o algo, pero no me dejen estar ahí, ¿no? Vean nada más lo que hacemos. Porque todavía no, claro que esta sesión era súper necesaria para ello. Pero, ándale, Isaac, centenarios de conciencia. Le digo, ahí está el bloqueo, ahí está. El tema, chicos, es que nos falta percepción a veces y eso lo tenemos que trabajar, ni modo. A todos nos toca darle y machetearle, decimos aquí, machetearle y machetearle hasta que encontremos el propósito que tiene esto. Eso no se basta que le veas el propósito que tiene. Entonces, la próxima vez que vayas a invertir algo, ahora ya tienes disociado la inversión de la muerte. Listo, listo. Así de fácil, no te vas a morir. Pero esto no lo puedes saber hasta que entras en tu historia. Es tu historia y lo tienes que ver. ¿Cómo vamos a saber qué le está bloqueando a ella si no analizamos el cuadro a cuadro de su película? Ustedes ven el final de Tenet y no le van a entender ni una migaja. Ni una migaja le van a entender a esa película. Pero si vas cuadro a cuadro a cuadro analizándola, termina y dice, es una película genial. Pero si no ves ese cuadro a cuadro en detalle, no dices, ¿de qué va esto? O sea, solo verías que hay una escena ahí en la película, esto no es spoiler, pero es muy gracioso, solo verías que BMW está contra Audi, echando carreritas. O sea, te fijarías en eso, ¿no? Pero este cuadro a cuadro de tu película. Ahora, ¿en qué te quieren ayudar en esta ocasión tus ángeles con esto? Que todo tiene una lógica detrás. Si lo quieres resolver a nivel energético, te vas a tardar más. Te vas a tardar más. Porque una frase que ella me decía al final fue esto. Me dice, Grisi, es que yo doy una terapia que es muy buena, muy buena. El tema es que es demasiado larga, porque vamos en el cuadro a cuadro de la película, pero de la persona año a año a año a año. Entonces dice, si la persona, por ejemplo, si yo tengo 45 años, pues necesitaría la persona 45 sesiones, me dice. Y contigo lo logré en una. Tiempo. Es una percepción del tiempo. Claro que si quieren tomar sus terapias semana a semana con otras técnicas y crees que tienes 3 años para analizar algo, es tu tiempo. Pero desde acá yo digo, ¿cuánto tiempo más quieres invertir con los mismos problemas que traes cargando desde que eras un bebé? Desde que eras un bebé. Porque Marc Fréchet dice esta frase maravillosa. Marc Fréchet fue, porque ya falleció, un psicólogo clínico que nos dejó un bagaje lógico muy importante para la humanidad. Y él dice, como fue tu embarazo y tu nacimiento, eso va a ser prácticamente toda tu vida. Eso condicionó toda tu vida. ¿Qué te pido? ¿Qué necesitas? Pensamiento lógico. ¿La lógica qué es?
es lo que configuró la información que va a determinar tu percepción y que tu percepción va a mover a tu energía y tu energía va a mover a tu cuerpo. Estamos hablando de varios escalones más arriba, muchos más escalones, 3 escalones más arriba que la energía. 3 escalones, porque sí, puedes activar tu abundancia orando y meditando todos los días, sí, pero no sé en cuánto tiempo. Puedes activar tu abundancia diciéndole, yo soy abundancia al universo, todo decretando, soy abundancia, viendo la película El Secreto y tal. Bueno, pero no sé en cuánto tiempo. Pero si porque nada más estás moviendo la energía. Pero si nos subimos unos escalones más, ¡fu! Baja la lógica como rayo, que es lo que queremos. Baja la lógica como rayo en nosotros, ¡tuc! Se activa la percepción, cambio de percepción, que es lo que dice el curso de milagros, que lo único que necesitas es cambiar tu percepción. Y por eso yo digo, el cambio es de 360 grados, no de 180 grados. Pero dicen, no, porque si giras de 360 grados, vuelves al mismo punto de antes. Bueno, si giras 360 grados a ciegas, vuelves al mismo punto de antes. Pero si giras 360 grados con conciencia, no puedes regresar al mismo punto. No puedes. Eso queremos. Cambio de 360 grados, ¿cierto? Ahora, yo no tengo sesiones disponibles. Muchos de ustedes lo saben. Gracias, porque yo también sé que son muy buenas y así yo me manejo. Trato de dar lo mejor que se puede. Algunas sí salen en una sesión, algunas no. Eso varía de caso a caso. Pero está en mi página, puedes entrar a grisinava.com/angeloterapeutas y agenda una sesión con alguno de los angeloterapeutas. La inversión con ellos es menor que la que es conmigo, pero manejan el mismo método. Ya por fin, por favor, suelta esas cadenas de no ver. Suelta esas cadenas de no ver. Yo invierto en mí más o menos 6, 7 terapias al año. Yo a mí. Yo voy y tomo sesiones más o menos 6, 7 al año. Entonces, y hay quien ni pide ayuda ni tantito. Y allá están con una linterna tratando todo el tiempo de iluminar tu oscuridad, ¿no? Pero ni así logras aceptar esa luz que te están brindando. Diles, por eso necesitamos decirles, sí quiero ver cuál es el propósito que hay detrás de este conflicto. A veces puede tardar un tiempo. Ok, pero ya pedimos ver. Y entonces el proceso que se va a ir viviendo es importante. Te va a llevar a ver al final, ¿no? Entonces, eso que tienes tiene propósito y eso que estás viendo allá afuera como problema de otro, está en tu historia. Nada más hay que encontrarlo. Algunos no nos hace ni fu ni fa el problema de otra persona. De esos no estoy hablando. Estoy hablando de los que sí te pegan, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un caso que me dejó sin dormir algunos días, ¿no? De una persona que estuvo encarcelada, que pues es parte de mi historia. Y me pegó muchísimo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ir al cuadro a cuadro en mí. No me tengo que meter en la vida de nadie. En mi historia. En mi historia, cuadro a cuadro, a cuadro, a cuadro. Y va llegando la paz. Va llegando la paz. Bueno, una preguntita aquí. Dice Grisi. Mensajito de mis ángeles sobre los cambios que requiero para mi emprendimiento angelical. Cris dice. ¡Hoy! Claro, ahí está Miguel muy fuerte trabajando.
Dice que antes te ha estado pidiendo algo que se resume en una palabra. Y este va para todos. Orden. Orden. Si yo no tengo orden, si yo quiero emprender algo y no tengo ese orden que ahora está pidiendo Miguel, entonces lo que voy a ver va a ser también un desorden allá afuera. Orden. Y me dice la palabra en tus tiempos, Cris. ¿Cómo andas con tus tiempos? Ahí escríbeme en el chat normal. Porque me enseña el relojito de arena. Ajá. Entonces me enseña el relojito de arena y la palabra orden. Orden en tus tiempos. ¿Sí? Tiempo abrumador. ¿No? Pasan súper rápido. Sí, ¿no? Entonces, orden. Pero ahí está Arcángel Miguel. O sea, no es que estás en el camino equivocado. Vas por buen camino. Solo es poner la lupita un poquito más en ordenar tus tiempos. ¿Sale? Lili, Cris, y pedí antes que empezara este vivo que tuviera que ver con lo que necesito y total. Me siento en carencia. Cuando alguien pide ver, las respuestas llegan por todos los medios. Ajá. Arcángel Sandalfón contesta ahorita, Lili. ¿Qué tiene que ver tu don con la música? ¿Qué tienes que ver con los sonidos, la música, notas, vibración, armonía, dones relacionados con eso que has dejado o que no has explorado o qué? Porque Sandalfón contestó, ¡fu! Así, entró su nombre a mi mente y la secuestró. Valentina, que dice aquí, hola Grisi, mensaje para este momento de mucha incertidumbre. ¡Ay, querida! Mira, tienes Arcángel Miguel, apóyate en su fuerza. Ahora, hay que hacer a la incertidumbre nuestra aliada, porque ¿sabes qué? Campo cuántico de infinitas posibilidades es mancuerna con la incertidumbre. Si quieres dejar de tener incertidumbre, pues te desconectas del campo de infinitas posibilidades. Actúas desde tu programación nada más. Bueno, chicos, vamos a sacar nuestra cartita, ¿les parece? ¿No? Sí, dicen que sí. La incertidumbre es tu mejor aliada. Tengo un video, véanlo. Recordatorio. Karen, no sé si es momento de regresar al país o mudarme a Londres con una pareja. Oh. Actualmente estoy terminando una maestría en Manchester. Oh. De regresar a tu país o mudarte con una pareja. Bueno, pues vamos a sacar tu cartita y cartita para todos de cierre y contestamos esa preguntita. Tú también haz tu preguntita que la cartita te puede contestar. Entonces, barajamos nuestro oráculo guía angelical y un mensajito. Entonces yo parto a la mitad y saco la cartita. ¡Ja! Aquí está la cartita. Un curso de milagros. ¡Ay, qué bonita! ¿No? Bueno, dice lo siguiente. Da un paso en tu crecimiento espiritual. Nuevos cursos están llegando a ti. Amplía tu percepción de esta situación. Es perfecta tal cual está ocurriendo. Estudia un curso de milagros o perdona y libera. Milagros están sucediendo a tu alrededor. Solamente necesitas verlos. Y en el caso de Karen, Arcángel Miguel lo que dice es lo que ya nos habían contestado, creo, o no estoy segura si fue una contestación del club. No necesitas sacrificar nada por tu felicidad. No necesitas sacrificar nada por tu felicidad, porque la felicidad no es algo que tengas que alcanzar. Entonces, esto por lo menos repítete tú. No tengo que sacrificar nada por mi felicidad. Y deja que se acomoden las cosas. Pero aquí habla de cursos y estudios. Eso es prioridad. Yo sé que se nos alborota por acá la hormona y todo. Pero en tu caso, curso
recurso, no tengo que sacrificar nada por mi felicidad. Porque si tienes que sacrificar algo por tu felicidad, entonces vas con culpa ante ese algo, vas con reproche ante ese algo, aunque sea inconsciente, ¿no? Besitos, que tengas excelente semana.